Continuamos con más en la revista para hablar de temas municipales y varias irregularidades que se han venido denunciando estas últimas semanas. Nos acompaña para hablar del tema el ciudadano Federico Morón, también conocido como el Gato Negro. Muy buenos días. Buen día. Bienvenido a la revista. Buen día, Gabriel. Comencemos hablando de estos hechos de corrupción, de presuntos favorecimientos que se han ya formalizado como denuncias ante el Ministerio Público. La gente se pregunta por qué no hay avance como en otros municipios, por qué hay sanciones a altas autoridades en otros municipios y no ha sucedido hasta el momento lo mismo en Santa Cruz con otros casos. Creo que voy a hacer una respuesta medio extraña, pero voy a hacerlo con un chiste que escuché hace 2 días, que era que es verde por fuera y masista por dentro. Es Santa Cruz para todos, básicamente. Perdón por el chiste, pero es una forma de entender por qué las cosas no prosperan en términos de fiscales que le brinquen a los casos o que hagan las cosas como deberían hacer, que la justicia juegue a favor o juegue como debería ser para unos y para otros no. El tema del alcalde de Cochabamba, sin defender a los demócratas ni mucho menos, porque el que es corrupto tiene que ir preso, pero toda la atención por el tema de las mochilas en Cochabamba, pero aquí el caso Dron, el tema de cuarto intermedio, el caso de las cámaras que no existen, de las E77. Entonces hay todos estos casos de corrupción que cuando es un tema de Santa Cruz para todos o Percy Fernández, nunca le van a brincar la justicia porque son socios, básicamente, el Santa Cruz para todos del MAS. Pero el Ministerio Público es una entidad independiente, se supone que ellos igual tienen que investigar, citar a que tenga que citar y la autoridad presentarse cuando lo citen. Muchas de estas cosas, claro, desde el punto de vista de la coherencia deberían funcionar así, pero en la práctica vemos que existe de alguna manera un favorecimiento, un encubrimiento a las cosas que hace el gobierno municipal acá. Entonces, ¿dónde está nuestro alcalde? O sea, ¿por qué el alcalde no, si hay un robo por el dron, por qué no aparece cuando él es parte de los que firman? ¿Por qué no se lo convoca? Entonces hay que entender que las cosas no están funcionando como deberían. En este caso de cuarto intermedio, el diputado Fini fue convocado a declarar como testigo. Él decía: yo no soy testigo y tampoco soy víctima. La víctima acá es el alcalde. Él debería sentar la denuncia, él debería exigir resultados de parte de las investigaciones. ¿Considera que es así? Claro, o sea, estamos hablando de 100 millones de dólares, 700 millones de bolivianos. O sea, imagínense, hagan cuentas qué se podría hacer en esta ciudad con esa plata, sabiendo de que hay la posibilidad de que esa plata esté siendo favorecida a una logia o una comparsa o una fraternidad, perdón. Entonces ahí es uno donde se da cuenta de por qué no hay un alcalde, que es la máxima autoridad, defendiéndose, defendiéndonos. Y encima de todo esto, ¿por qué hay otras personas, presidenta del Consejo, que están usurpando funciones y la vemos delante de todo? Entonces hay cosas que no entendemos. ¿Internamente también tampoco funcionan o avanzan las investigaciones? Las investigaciones de estos hechos que suceden supuestamente en el Ejecutivo y que deberían ser fiscalizados por el Legislativo. Claro, para que la gente entienda, porque a veces uno se confunde, el Legislativo, que es el Consejo Municipal, es el que se encarga de fiscalizar a lo que hace el Ejecutivo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, con el caso de los trufis que se acaba de llegar, de que la presidenta del Consejo de pronto negocia con los trufis y ya puede llegar el 50% hasta el segundo anillo, decimos: ¿de dónde sale ese plan? ¿De dónde sale esa decisión? ¿No debería ser Percy Fernández el que tome esa decisión? ¿Por qué la presidenta del Consejo, cuando la presidenta del Consejo debería fiscalizar? Decir: hey, aquí hay un problema, debería decir: aquí no están las cosas bien, fiscalizar. Y es algo que no hace. Entonces ahí hay una usurpación de funciones, porque vemos a un alcalde, o no vemos a un alcalde que se ha transformado en un holograma en esta gestión y desde la pasada, que está encerrado en un despacho, y sin embargo vemos a una presidenta del Consejo asumiendo las funciones de la máxima autoridad municipal. ¿Y cómo afecta esto en el desarrollo, en el crecimiento de la ciudad? ¿Usted ve positivo estos traslados? ¿Hay obras en los barrios? ¿O se está distorsionando un poco el tema de gestión por ese punto? A ver, es complicado hablar del tema de los traslados pensando de que uno se pone al lado de los gremiales. No es así, porque de ambos lados se tienen mafia, lo creo yo, desde el lado de los gremiales y del lado del municipio. Y si el
tema de los gremiales ha sido un problema hace tantos años, no es porque solitos han hecho las cosas mal. Siempre ha habido una contraparte que de alguna manera, con hechos de corrupción, favorecía a que ellos estén ahí o fueron parte del desorden, o su falta de planificación hizo de que los gremiales sigan ahí, y que de alguna manera el pueblo cruceño nunca se va a poner al lado de los gremiales porque saben que son desorganizados, que son desordenados. Entonces, ese no es un problema solo de los gremiales, es un problema de una alcaldía que dejó que eso suceda por años. El tema es que el cruceño tiene que ver un poquito más allá, y el tema de los traslados se lo ha usado y se lo está usando con una campaña electoral para las próximas elecciones. O sea, falta analizar bien y entender de que, por ejemplo, la presidenta del Consejo postea los spots que pagamos nosotros del traslado, los postea desde su propio perfil y los promociona, los publicita. Todos los colores de los mercados son verdes. Entonces, cuando aquí el trasfondo tiene que ver con una ciudad más ordenada, tiene que ver con una ciudad que para tener estos cambios se tiene que planificar las cosas bien. Y eso no está sucediendo. Y eso no está sucediendo porque las personas que deberían estar fiscalizando ¿qué? Que el terreno, por ejemplo, haya sido comprado legalmente y que no haya una persona, un señor que esté, como el señor Tejerina, reclamando de que no se le pagó el terreno. Debería fiscalizar de que uno de los concejales Caguana no reparta los puestos por todos lados, y por eso es que después se vuelve todo un quilombo porque ya no hay espacio y se lleva a unos gremiales a unos espacios que no deberían. Se quita área del parqueo porque no hay espacio. Entonces, eso es claro ejemplo de que no hubo planificación y de que se está usando todo esto, que es un tema... Mira, Gabriela, el dato. Las mismas personas que asesoraron a Goni y se inventaron una crisis para que él salga presidente son las mismas asesores del gobierno municipal actual. Es decir, son personas que saben usar crisis para potenciar un candidato. ¿Qué me refiero con esto? Se pudo haber solucionado el tema de la ramada sin violencia. Se pudo haber hecho de manera inteligente y se está aprovechando toda esa crisis. Ha perdido un ojo un gendarme, que no era un gendarme, perdón, era un funcionario municipal que fue acarreado. Ha perdido un ojo y todo este show político solamente para que aparezca una salvadora. Entonces, los cruceños tenemos que aprender a ver más allá de nuestra propia nariz. ¿Todo eso fue calculado, me dice? Yo estoy absolutamente seguro de que todo esto ha sido calculado, porque esto es parte de una campaña electoral. Yo soy publicista de profesión y también estudio marketing político. Entonces, cuando entiendo el caso de lo que se hizo con Goni y la crisis inventada para que él salga, esto tiene una relación directa, porque además son los mismos asesores. Eso no es una denuncia ni me estoy inventando, es un hecho. Los mismos asesores de Goni son los que están en Santa Cruz para todo. Entonces, cuando surge este conflicto, cuando surge este problema de los mercados, los cruceños nunca se van a poner del lado de los gremiales, jamás. Históricamente no lo van a hacer. Entonces, ¿quién capitaliza eso? No se olvide, cuando Percy Fernández salió un rato de eso a gritarle o a insultar a una gremial, el nivel de popularidad del alcalde subió, porque todo el mundo, bravo, Percy, para eso estás, eso es lo que estás haciendo bien. Y esas cosas se las calculan, porque ahí la gente se pone de lado. Ya la presidenta del Consejo usa un hashtag que dice ahora somos el cambio, y cuando sube spot de la alcaldía posteados en su perfil personal, dice ahora somos el cambio. Entonces, ¿por qué si en los mercados y el traslado era tan importante no lo hicieron a principio de las gestiones que tuvieron? Se lo calcula para que se lo haga al final, porque toda eso, alguien va a aparecer como salvadora de esto. Y si uno ve la publicidad, uno ve los medios o los medios que están favoreciendo al municipio, uno se da cuenta de cómo son las cosas. Muchísimas gracias por este análisis, Federico. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que sucede en la ciudad. Continuamos con un consejo.